Bienvenidas, bienvenidos a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo crear, crecer, escalar y hacer muy grande en la medida de lo posible tu agencia o empresa de servicios. Y tengo conmigo, como siempre, a mi partner in crime, Miguel de Estudio Bisiesto. ¿Cómo estás? Vamos ya, pues con muchas ganas, como siempre. Es que siempre que nos sentamos aquí para charlar con alguien, vengo como motivado, ¿eh? O sea, de hecho, seguro que a alguien que nos escuche le está pasando. O sea, hay días terribles, de esos que se tuerce todo. Hoy podría ser uno de esos hasta este momento. Empezamos a grabar, seguro. Ese podría ser... No lo vamos a grabar, no te voy a poner en un brete, pero luego hablamos. Oye, para animar un poco de todas formas el cotarro, tenemos a un invitado Venga. excepcional que ahora hablaremos, pero en las fechas en las que estamos grabando cerquita de Semana Santa. ¿Cuál es el postre elegido de la casa? ¿Qué hay que estar pensando para animarse el día en esta época? A ver, yo creo que no hay duda. Hay gente que hace como unos buñuelos extraños y personas que tienen como costumbres raras, pero yo creo que donde esté una buena torrija puede irse todo lo demás al garete. Y si nos ponemos así poco canónicos, yo diría que tenemos por una las torrijas de toda la vida, llenas de aceite, como con esos hilillos del huevo y tal, y luego tenemos las tostaditas francesas, que son como las torrijas esas que van bien vestidas. ¿Te las imaginas rellenas así como de cremita? Como con pistacho. No sé, tiene buena pinta, ¿eh? Alguien me dijo que algún día tú tendrás un negocio de esto, ¿no? Vas a dejar las Sí, agencias y te vas a o montar un negocio de diabetes. torrijas. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por Pues ello, nada, sí, vamos a por lo dulce de hoy. Venga, que no son Venga. torrijas, es algo mejor. ¿A quién tenemos, Miguel? Pues hoy tenemos a Diego Jiménez de Royap. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? pues nada, encantado de acompañaros y de disfrutar de la conversación que muy gustosamente estoy aquí con vosotros. Jolín, oye, yo tenía ganas porque además nos encontramos en un evento de estos, que uno de esos saraos que monta Marketing for E-Commerce, que estuvo bastante chulo con un montón de gente del sector, además en general súper majeta, lo dinamizan muy bien, y de repente pues a mi derecha tenía a este señor, que es Diego, que cuando le iba yo preguntando digo, madre mía, si cuando yo voy él ha vuelto 4 veces y además literal, no solamente de recorrido en el proyecto, sino en kilómetros, ¿no, Diego? Creo que no paras quieto. Sí, tenemos mucha presencia internacional. De hecho, el 80% de nuestro negocio es para trabajos fuera de España. Entonces, eso implica que la semana pasada estuve en Portugal y la anterior he estado en México, Colombia, Panamá y Argentina. O sea, Madre mía, pues igualito que yo, que voy del baño al sofá y me parece que he viajado. Me imagino también la típica mesa del restaurante donde pone aquí comió no sé quién. Tú lo tienes, ese cartelito lo tendrás en un avión seguro, Diego. Madre mía. desgraciadamente un poco de eso sí. Bueno, oye, vamos a hacer como siempre, nos metemos en harina y voy a hacerte algunas preguntas, Diego, que como te comentaba antes de empezar a grabar, nos van a servir para hacer un mínimo contexto y que luego tanto Corti como yo podamos tirar un poquito de la cuerda y sacarte jugo. Entonces, Diego, si te pregunto, ¿cuál es tu cargo en la empresa? ¿Qué me cuentas? Soy el CEO y fundador de Arroyap. Genial. Estamos como CEO y fundador. ¿Eres el único socio, Diego? Sí. Perfecto. ¿Hace cuánto se fundó la agencia? 14 años. Ahí se dice pronto, ¿eh? Número de personas que trabajan en el equipo y si quieres contarme cómo se estructuran, te lo agradezco, ¿no? O sea, si tienes algún departamento transversal, áreas... Somos 160 personas. ¿Vale? Facturamos un 40% de tecnología, 60% de marketing. Esto yo creo que es un tema diferente a algunos competidores nuestros. ¿Vale? Hay un comité de dirección, debajo del comité de dirección hay unos heads, después directores, managers y el resto de equipo, ¿no? Pero ¿Vale? no hay diferenciación por país o por sede porque estamos en diferentes sedes en España. Entonces, al final nosotros funcionamos como si fuéramos una única cuenta global, con un equipo global. No hay temas ni por oficinas, ni por región, ni por país. Simplemente es como compañía global, aunque técnicamente hay sociedades locales, pero bueno, es un tema más administrativo desde el punto de vista ¿Qué otra cosa? Somos una única compañía y esto nos hace que seamos líquidos totalmente, ¿no? Al final creo que cuando se trabaja bajo una única cuenta de resultados, la cooperación interna es mucho más sencilla. Perfecto. Pues sí, yo también lo entiendo así. Luego profundizamos seguro. A nivel de departamentos, se ha entendido esa parte que tienes 40% de tecnología, 60% de marketing, el equipo de liderazgo, pero ¿hay algún área transversal? Por ejemplo, recursos humanos, finanzas... Sí, tenemos un equipo de recursos humanos interno, finanzas, obviamente, con este tamaño, y administración laboral, y bueno, y luego tenemos el equipo de SEO, de Paid Media, Social Media, ¿Vale? creatividad y data, y en la parte de experiencia de usuario está en la parte más de tecnológica y trabajamos sobre todo en WordPress.
sea, trabajamos tanto en tecnología.net con Strapi y Sitecore y en PHP, pues en WordPress y bueno, y Drupal básicamente. Hacemos algunas cosas con Blog, pero vamos, estas son las tecnologías que más... ¿Qué más manejáis? No trabajamos en Shopify, por ejemplo. Perfecto, vale. Te hago la última pregunta a este respecto para quedarme con la foto completa. Curiosidad pura, ¿equipo de marketing o ventas tenéis de cara al propio ROIAP? Hemos cambiado la estrategia. Está siendo efectiva, pero está siendo lenta. Nosotros hacemos fuertes inversiones en comunicación, tanto en eventos físicos, medios, eventos híbridos. O sea, la semana pasada yo estuve en un evento 2 días en Portugal y veo otro evento nuestro en Murcia. Voy a Colombia a un evento 2 días en mayo, tenemos otro en junio en Ciudad de México, hace un mes tuvimos otro en Ciudad de México, en España patrocinamos los Best in Foods Awards en abril. O sea, ahora mismo estamos participando en muchos eventos. Un montón de cosas. En diferentes sectores, trabajando con también temas sectoriales, en tema farma, salud, alimentación, e-commerce. Entonces, bueno, más que ir a vender, estamos intentando que esto tiene una parte de realidad y una parte de SEO, cada uno con lo interprete como considere, que nos vengan a comprar, ¿no? O sea, al final, lo que estamos trabajando mucho con el valor de marca, el valor de equipo y el sentimiento de pertenencia. Y bueno, más que montar un equipo comercial y tener a 7 personas en la calle, que es otra manera de hacerlo, que la probé en pasado, que a mí no me ha sido eficiente. Vale. Y bueno, pues trabajamos de esta manera, ¿no? Genial. Oye, pues ahí ticha para luego. Si te pregunto por facturación anual o crecimiento, Diego, ¿qué me cuentas? Pues en torno a 10 millones de euros, en crecimiento en torno a un 10%. Paramos solo unos segundos para darte a conocer nuestros patrocinadores, que son geniales porque gracias a ellos podemos crear y compartir estos contenidos para que los puedas disfrutar. Shopify, la plataforma líder para crear tiendas online y hacerlas crecer desde la visión del comercio unificado, que además están apostando muchísimo por el canal Partners. SiteGround, que ofrecen un hosting premium especialmente pensado para agencias que necesitan escalabilidad, rendimiento y soporte especializado. Sus herramientas de colaboración facilitan la gestión de equipos y proyectos, mientras que el soporte local en España brinda atención personalizada. Si te gustaría hablar con ellos para potenciar tu agencia, escríbenos a escalandoagencias@gmail.com y te pondremos en contacto. Seguimos con la entrevista. Genial. Si te pregunto por número de clientes, sería genial si me puedes decir también no solamente cuántos son, sino cómo se distribuyen, ¿no? O sea, son pocos muy grandes, hay una masa muy amplia. Teniendo en cuenta las cuentas como las hago yo, que una marca que esté en diferentes países para mí es un cliente. Por ejemplo, trabajamos en Bayern, Portugal y Latinoamérica, para mí es un cliente, que son diferentes países, diferentes marcas y diferentes países. Entiendo. Tenemos 60 clientes para 160 empleados. O sea, un ratio de 2,5 personas por cliente. Genial. Entonces, oye, lo tienes clarísimo, ¿eh? Tenemos algún cliente pequeño, como que lo tenemos, pero sobre todo tenemos clientes grandes, ¿no? Fantástico. Nosotros hacemos webs a AstraZeneca en Corea del Sur o Singapur. Vale. Por ejemplo. O sea, tenemos mucha presencia internacional y tenemos bastantes clientes globales. Genial. Oye, pues voy a por la última, que la foto nos está quedando súper chula y ya están saliendo cosas interesantes para luego tirar. La última que te pregunto son los servicios que ofrecéis, aunque me has contado que tecnología, tech, ya has contado algún tema de desarrollo, pero para entender cuáles serían los servicios como tal, cuando viene un cliente, cómo se le ofrecen y si son recurrentes o si son proyectos. Voy a responder como responden los clientes. ROIAP es una empresa muy grande para ser pequeña y muy pequeña para ser grande. Nosotros no ponemos las normas a los clientes nos cuentan sus necesidades y tratamos de adaptarnos. Entonces, algunos clientes nos contratan personas full time, otros clientes nos compran un paquete de horas, otros con un proyecto cerrado con un coste cerrado. Entonces, en función de la necesidad, tratamos de adaptarnos. No es golden, silver, no. El planteamiento es simplemente dime tu necesidad, te hacemos una propuesta ad hoc para ti y tratamos de adaptarnos a tu necesidad. Fabuloso, pues yo con esto me quedo seco. Voy a ir a buscar una torrija mientras preguntas alguna cosa, Corti. Nada, Iba, por terminar un poco en números, no sé si es lo que puedas compartir. También nos suele interesar margen de contribución, EBITDA, entender un poquito mejor los resultados de la compañía, porque cada vez que lo preguntamos nos encontramos con cifras muy dispares. Nosotros estamos en EBITDA en torno al 8%. Normalmente es un 8 o un 10, pero al final ROIAP nació porque yo quería trabajar en una empresa donde importaran los empleados, donde importaran los clientes, donde importaran el conocimiento y que además fuera rentable, no que solo fuera rentable. Entonces, bueno,
La prioridad nunca ha sido la vida de la compañía. Otra cosa es que una compañía que no es rentable no puede pagar las nóminas. Las dos cosas tienen que ser, en mi opinión, compatibles. Sí, sí, las dos cosas son ciertas. Me gusta, mola el enfoque. Y ya te digo, al final vamos viendo que cada compañía tiene un enfoque y va construyéndose en torno a eso, que también es importante, el ver las distintas opciones. Has dicho un montón de cosas, Diego, y además es que te conozco hace mucho tiempo y hay muchos hilos de donde tirar. Pero si hay algo, o sea, que me apetece un poco profundizar es toda la parte de internacionalización, porque yo creo que es el gran reto para la mayoría de las agencias y cuando lo empezamos a hacer no tenemos ni idea por dónde empezar. Y vosotros, lo que has dicho tú, tienes presencia en un montón de países del mundo no siendo tan grandes, que es lo curioso, ¿no? Es decir, al final sois una empresa de un tamaño contenido para toda la visibilidad que tienes a nivel internacional. ¿Cómo lo has hecho y cuáles son tus aprendizajes internacionalizando la compañía? A ver, nosotros trabajamos tanto en el norte de Europa como en la TAM. En el norte de Europa sabemos que no somos nativos, me da igual que hablas inglés, que hablas francés, que hablas alemán, que hablas... Cuando vamos a Latinoamérica manejamos el mismo idioma. Lo que pasa es que los códigos son distintos. Entonces, ¿cuál creo que es el error que cometemos todos los españoles? Por lo menos yo lo cometí. Que cuando me decía las cosas creer que me estaba enterando y no me estaba enterando de nada. Porque el idioma es el mismo, pero los códigos, los mensajes que hay detrás no son los mismos. Yo no vengo aquí a criticar a nadie y cada uno tiene... Y cuando vas a un país tienes que respetar su cultura y su forma de decir las cosas. Y yo trato de adaptarme al país que voy porque los españoles que vamos a un país de la TAM tenemos que adaptarnos y no al contrario. Otra cosa es que a veces no entendemos los códigos, creemos que entendemos los códigos y sacamos conclusiones precipitadas o equivocadas. Yo me equivoco unas cuantas veces por el camino. Luego hay cosas que pues, las normativas son distintas, las culturas son distintas. Por ejemplo, ahora vamos a entrar en Argentina. Pues hombre, todo el tema del tipo de cambio en Argentina pues no deja de ser un desafío. Bueno, parece que la economía está en otra posición. Bueno, pues hemos montado un equipo allí, hemos montado sociedad allí. Las normas son distintas que las de México, las de Colombia, que conozco muy bien. Pero también estamos en Chile, Perú y Brasil. Pero al final no es por tener clientes chilenos, brasileños o peruanos, sino por tener clientes regionales. Hacer una propuesta de valor, porque estamos apostando por una propuesta de valor España, Portugal, LATAM, o Portugal, Brasil, con más éxito España, LATAM que Portugal, Brasil, por razones obvias, pero con clientes tanto en Portugal como en Brasil. Muy interesante. Y cuando abrís estos países, ¿cómo es el planteamiento? ¿Lo abrís cuando ya tenéis una demanda existente? ¿Tenéis claro un poco a qué países os queréis ir moviendo y abrís oficinas comerciales? ¿Ponéis equipo que funciona también ahí? Pues hemos probado diferentes cosas. En México hay personal desplazado, en Colombia tenemos personal, pero no es desplazado, pero digamos hay personal local colombiano y en Argentina pues hemos contratado personal. Pero siempre buscamos, y esta es mi primera recomendación, hay que tener un cliente patrocinador. Al final, ¿y quién es el cliente patrocinador? Pues el cliente que te conoce en tu casa, igual que sea España, el país, que tiene una necesidad en otro país y que tiene la capacidad de confiar en ti, que a lo mejor no te paga todos los gastos, pero si te paga la mitad, pues ya tienes solo la mitad por ganar, porque está claro que vas a perder dinero los primeros años. Yo por lo menos no soy capaz de llegar y ya le digo, todo éxito y todo ganar dinero. Yo no soy capaz. Y cojo muchos españoles que le pasa lo mismo. Claro, me gusta eso del cliente patrocinador, me gusta el concepto. Que también eso. Yo me lo he apuntado. Sí, sí. Entiendo que implica una relación muy cercana con el cliente, ¿no? Pues para que cuando. O sea, para poder ir de la mano de ellos, ¿no? Que no basta solo con dar un buen servicio, hay que entender muy bien, oye, pues qué países están, tener esa relación cercana. Al final es un poco de filosofía. Hay compañías que están cambiando clientes todos los días por un tema de filosofía o de rentabilidad o vida. Nosotros, si me preguntas cuál es el mayor éxito que tiene Royal en 14 años, es que sus 3 primeros clientes, 14 años después, siguen siendo clientes de Royal, de forma ininterrumpida. Entonces, el tener relaciones a largo plazo para mí es fundamental. Lo que pasa es que eso implica ceder en algunas circunstancias, a veces con razón, a veces piensas que no tienes razón, pero cedes. Bueno, Royal no es una compañía que llamo yo dollar driver, que solo busca la rentabilidad por la rentabilidad. La autonomía que me permite no tener un fondo detrás o un capital riesgo y estas cosas que, bueno, pues al final estrujan para sacar rentabilidad, que es legítimo, yo no lo critico simplemente, pero es un planteamiento filosófico distinto, nos permite tomar decisiones que a veces pueden ser hasta injustas porque el cliente está pidiendo algo que no corresponde, pero cuando el cliente sabe que cuando tiene un problema tú estás ahí, está ahí, pues cuando tú tienes una necesidad, oye, ¿me puedes ayudar a entrar a este país? ¿Tú podrías ayudarme a conectarme con tu compañero? Pues te conecta, le llama, al final. Yo luego, cuando contrato a la gente, también se lo digo mucho. Yo creo en las calles dos direcciones.
Al final, tanto a nivel empleado-empleador como cliente-agencia, tiene que haber una calle de dos direcciones. Si solo de sentido único, eso rompe como las relaciones. Las relaciones abusivas o que una parte tiene una posición de fuerza que abusa de la otra, pues termina repitiendo, es un problema de tiempo. Toda la razón. Me gusta también lo de esas relaciones de dos direcciones que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Nos quedamos en un rol concreto cliente-proveedor o nos quedamos en relaciones que no nos permiten crecer, que tiene mucho sentido. Oye, tengo, con vuestro permiso, muchas ganas de profundizar un poco en esto, Diego, porque, ostras, ya 160 personas encima en diferentes países no es una cosa tonta, ¿no? Como para que no haya un criterio súper unificado. Entonces entiendo que sí que tenéis un criterio muy claro de cuándo se toma una decisión de decirle que sea un cliente, que no, que incluye, que no incluye. Y me imagino en esta tesitura que cuentas, oye, yo estoy mirando a largo plazo, voy a hacer algunas excepciones con este cliente mirando a largo plazo. ¿Cómo se gestiona eso a nivel de comunicación? ¿Tienes unos managers que están muy pendientes? ¿Se escala? ¿Con postureo o con realidad? Cuando estás entrando en un país, tiene que ser mucho más flexible y mucho más comprensivo, porque al final no tienes el mismo valor de marca en un país que en otro. Entonces, en esa doble edición, oye, yo apuesto por ti, pero tú me ayudas económicamente en la propuesta, en el valor añadido o el nivel de compromiso. No tiene que ser que trabajas gratis, yo no estoy trabajando esto. Pero claro, decir, no te preocupes que yo personalmente me voy a involucrar a que tu cuenta salga bien. Eso vale mucho más que un descuento de un 20%, en mi opinión. Entonces, en esa filosofía, tú me ayudas, yo te ayudo, calles dos direcciones, va unido a esto. Entonces, más que cuánto factura con la rentabilidad, es la proyección. Hemos empezado con clientes por 30.000 euros que 5 años después facturan 600.000. ¿Con qué me quedo? Total. Sí, o sea, sí, digamos que la apuesta a largo plazo la entiendo y además la siento muy propia. Por eso te preguntaba, ¿no? Para mí también es un reto. O sea, intento explicar esto. Si nos encontramos en una situación en la que tú tienes que ser flexible y me lo preguntas a mí como director de Bisiesto, mira que somos mucho más pequeños, yo tengo mi propia opinión, entonces digo, pues sí o no, y eso se ejecuta y ya está, y no hay ningún problema. En tu caso, pues entiendo que pasa igual, pero claro, no te pueden escalar cada vez que hay una fricción o una oportunidad, entiendo, 160 personas en una empresa. No es el caso, pero soy una persona que trabaja 8 horas al día y estoy muy cerca del negocio. Muy bien. Yo conozco Entendido. a todos los clientes de forma personal. Y oye, pues aquí hay mucho valor, Procuro verlos cada X tiempo. Uno puede hacer un año, cada 6 meses, cada 3 meses, o cuando podemos quedamos a comer, dependiendo de las circunstancias. Pero hago mucho esfuerzo por ir a conocer a los clientes, porque creo que es importante el entender. Entonces, vivimos en un mundo muy digital. Obviamente, soy un fiel creyente de digital, pero dependiendo de la tipología de cliente, lo tienes que hacer todo online porque te lo demanda el cliente y ya está, no pasa nada. Pero algunos clientes, cuando tomamos un café, no hay negocio. O no hay esa empatía, esa construcción, ¿no? Entonces, voy a hacer una matización a mi respuesta. Este podcast lo va a escuchar agencias de diferente tamaño. Las más pequeñas tienen una ventaja competitiva que las grandes no tienen, que es esa capacidad de tener esa comunicación o esa paciencia que el que tiene que dar un dividendo trimestral no tiene, ¿no? Entonces, si quiero ayudar a otros terceros a que piensen un poco en su futuro, hay que conocer cuáles son tus limitaciones y tus ventajas competitivas. Entonces, estos clientes que tienen menos tamaño y tienen menos presión de un señor del Excel, que sí que tiene probablemente que pagar las facturas, pero esa la tenemos todos. Si saben gestionar esa relación con clientes, esa relación de confianza real, no postureo o ficticia, el grande lo tiene más complicado. Bueno, y en este sentido, Diego, ¿tu rol principal sigue siendo entonces esa gestión con clientes? Es decir, al final tu día a día, ¿dónde se va el tiempo? En la relación con cliente y no en la operación. Si hay un problema gordo en la operación, siempre estoy. Pero tienes porque hay un problema muy gordo, que el problema no porque haya cosas más nosotros. O sea, el cliente puede tener un conflicto, tiene un problema reputacional y me encantan los temas reputacionales porque es para mí lo más complejo que hay. Entonces, si es una reputación me meto de lleno porque me lo paso muy bien. O sea, es algo que tiene muchas aristas y desde el punto de vista intelectual pues me resulta muy desafiante, ¿no? Pero estoy muy en el front y hay un equipo de operaciones que está muy en el back.
Qué bueno. Entonces al final haces tanto relación con cliente y me imagino por lo que has contado al principio, ¿no? Esa presencia en eventos como viajes tal, también serás tú el mayor originador seguramente de negocio, ¿no? En ese sentido. Sí, no, pero lo único, la semana pasada estábamos en 2 eventos al mismo tiempo. O sea, esto es imposible estar en 2 sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y también estoy fomentando que diferentes personas de la compañía tengan visibilidad. Creo que las compañías que tienen un líder con mucha marca personal está muy bien, pero es muy finito. Hay que fomentar tener un equipo competente y no una persona con mucha marca personal, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo. Y o sea, de cara a poner en marcha esto, que yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? O por lo menos a muchas compañías que empezamos y de alguna manera se apoyan en el crecimiento, en nuestra capacidad como fundadores de crear negocio, de crear relaciones, ¿no? ¿Qué cosas estás accionando para que tu equipo dé ese paso al frente? ¿Es gente que ya de manera natural tiene ganas o hay algún tipo de, digamos, como de trabajo para...? Hay quien es tímido y quien no es tímido. Al no tímido le tienes que dejarle la puerta, o sea, ayudarle, y al tímido invitarle, oye, la primera hacerlo conmigo, la siguiente la hacemos juntos y la siguiente la haces solo. O sea, somos una empresa de personas, ¿no? Yo aquí el problema es que en función del tamaño, hasta 50 personas es muy fácil tener una buena comunicación y una buena información de cómo está cada uno de tus componentes y tus compañeros de tu equipo. Pero el salto de 50 a 100 es complicado y más de 100 es extremadamente complicado porque pierdes perspectiva, te alejas de la realidad. Y no es un tema de voluntad, actitud, ni que te creas ser en el Olimpo, porque yo no lo veo así, pero que son muchas personas, es mundo del teletrabajo, en nuestro caso hay muchas oficinas, entonces coincidir es complicado. Entonces, mantener esa relación de proximidad cuando pasas de 50 a 100 es un salto muy gordo y de más de 100 a mí me hace directamente misión imposible. Eso no significa que cada vez que entre una persona rolla, personalmente le voy a saludar, personalmente me voy a presentar y no vengo a que me lo presente. O sea, creo que es un tema... Yo hay una frase que digo mucho, cuidado que este becario puede ser tu jefe o tu cliente pasado mañana. Entonces, cuidado con la gente junior, que hay que respetar a todo el mundo. Totalmente con esa filosofía, que al final estamos todos conectados y esas relaciones luego crecen. O sea, muy de acuerdo. Diego, también con lo que has contado, que me parece que está muy relacionado con todo esto, ¿no? Me parece muy interesante. Somos empresa global y tenemos los equipos, pues no tenemos, aunque estemos presencia en distintos países, al final como que compartís todo. ¿Cómo se trabaja desde así, ¿no? Porque entiendo que tiene sus retos. Al final, aunque tengáis oficinas, en cierta manera trabajáis como remoto, entiendo. Cuéntanos esa forma de trabajar para poder tener ese alcance global, pero no estar tan segmentados. Bueno, primero trabajamos con una herramienta de gestión de proyectos, que se la damos gratuita a los clientes para intentar que trabajen esa herramienta de gestión de proyectos. Antes de la pandemia ya trabajamos con ello, digamos que éramos medianamente líquidos. La pandemia nos empujó a todos, pero a nosotros nos pilló con una buena parte de los deberes hechos. Tenemos perfiles que están 100% remoto, tenemos perfiles que están casi todos en la oficina. En general son perfiles híbridos, también depende de la circunstancia. Entonces, los que van menos a la oficina procuramos en eventos que haya puntos de unión. Yo, por ejemplo, cuando voy a México, lo primero que hago es desayunar con el equipo y lo último que hago es comer con el equipo. Porque yo en México no estoy todas las semanas. Igual que lo hago en Argentina o lo hago en Colombia o en otras sedes fuera de Madrid, ¿no? Entonces, también no es lo mismo cuando el equipo son 10 personas que cuando el equipo son 50. Porque claro, te con 50 ya es otra cosa, ¿no? La conversación, con 10 puedes hablar con todos, con 50 no vas a hablar con todos por mucho que quieras. Entonces, pero te lo diría de otra manera. Vengo de un pasado de agencias muy grandes donde perdías un cliente, despedías a 20, ganabas un cliente y contratabas a 20. Aquí no es un tema de que se pierda, porque compensas lo de una oficina con otra, te hace falta medio de uno en un sitio, medio en otro, pues tienes, en vez de tener 2 medios freelance, tienes uno entero que trabaja la mitad para una oficina, la mitad para otra. Entonces, con un planteamiento racional y una buena gestión de proyectos, que para mí es fundamental trabajar con herramientas de gestión de proyectos para entender, sobre todo entender si al cliente le estás dando lo que le has vendido, más de lo que le has vendido o menos de lo que ha vendido, porque al final le das más o le das menos por simple desconocimiento, ¿no? Sigo diciendo, cuando hay 10 personas y 10 clientes es fácil gestionarlo todo levantando los ojos, pero según vas creciendo, lo de levantar los ojos ya no funciona. Totalmente. Dale, Miguel, que creo que querías preguntar algo. Justo sobre este tema de los proyectos que me interesa muchísimo. Además, me imagino que el nivel de complejidad que tenéis es verdaderamente alto, ¿no? Por eso decías de perfiles cruzados, diferentes oficinas, aunque trabajéis todos de acuerdo en una PNL, y además distintos tipos de proyectos, ¿no? Esta herramienta que comentas, Diego, ¿es una herramienta propia que habéis desarrollado y que incorporáis en el cliente?
Hay Vale, clientes simplemente es que la que usáis vosotros. nosotros usamos una y hay clientes que nos ponen otra, pero al final las herramientas de gestión de proyectos tienen, voy a hablar un 80% común. ¿Vale? Lo que sí que para mí es un factor importante es que tenemos directoras de orquesta, o sea, project managers. ¿Vale? Como trabajamos con diferentes servicios y diferentes países, hay un project manager que su función es dar valor estratégico y hacer que las cosas ¿Vale? ocurran. Las cosas ¿Vale? ocurran puede ser por mensaje de la herramienta de gestión de proyecto, mandándole WhatsApp o invitándole a tomar un café al compañero para que tenga caso. Ya el caso es, cada uno se gestiona su gestión de proyectos, que todos somos personas de la mejor manera posible, ¿no? Pero Genial. creo que cuando trabajan diferentes departamentos, tener un project manager ayuda a la coordinación interna y a la coordinación del cliente, porque a veces pasa el contrario, que una persona o 7 personas tienen que coordinar a 7, eso no funciona. Si 7 personas tienen que coordinar a 7, uno que coordina a los otros 7 clientes y a tus 7 en empresa. Si no, yo no hemos seguido, no veo la manera de hacerlo funcionar de forma realista. Claro. Entonces, en ese sentido, esos project managers que llevan cada project manager X proyectos, dependen de los departamentos. Cuéntanos un poquito esa gestión, porque es uno de los grandes retos que detectamos en todas las agencias es la operación. Es el control de recursos, justo lo que estabas diciendo tú, ¿no? El cómo hacer deliver al cliente y que las expectativas se estén cumpliendo, que haya coordinación interna. Al final, tenemos clientes que tienen varios project managers, un solo cliente, o project managers que llevan varios clientes, depende del tamaño del cliente. Tenemos project managers que tienen un perfil muy tecnológico, que gestionan proyectos estrictamente de desarrollo, project managers que gestionan proyectos estrictamente de marketing o más en formato híbrido. Entonces, en función de la propuesta de valor de la compañía, pues tienes que un poco ir amoldando la teoría, que la teoría está muy bien, pero luego llevar a la práctica, ¿no? Y la práctica, un señor que es especialista en tecnología, pues ver campañas de paid media, pues a lo mejor no lo hace bien o le va a costar hacerlo, ¿no? Por un ejemplo simple y sencillo. Claro. Entonces, ahí entiendo ya especialistas, ¿no? En marketing, en esas dos grandes áreas que decís, marketing y desarrollo, que sí que son dos mundos muy separados. Nosotros a uno le llamamos Project Manager Office, PMOS, y el otro Digital Marketing Strategies, que son los Project Managers de marketing, ¿no? O sea, hasta les llamamos de manera diferente, por separar unos de otros. Pero todos dependen del equipo de gestión de proyectos. Qué bueno. Y luego dentro de cada área hay algún tipo de gestión, o sea, managers ya que gestionen el desarrollo profesional dentro de ese área. ¿Cómo gestionáis ese eje? Hay heads, managers, directores, seniors, un poco hasta abajo, y un equipo de recursos humanos que hace un poco de filtro, control o seguimiento del desarrollo de los equipos, ¿no? Al final, cuando otra persona se le hace una entrevista, se le hace un work pack, cuando sale se le hace una entrevista de salida, pues toma la decisión, reuniones, seguimiento, evaluaciones, un poco entender, ¿no? Al final creo que el gran reto es que con la no presencialidad perdemos el feeling, el contacto con la gente y hay cosas que si no eres muy proactivo las pierdes o las ignoras. Total. Entonces tendríamos, como dices, los dos ejes, ¿no? El desarrollo profesional con esos managers y demás, y luego los proyectos, los project managers o los digital. Tiene todo el sentido. Diego, también has dicho antes, ¿no? Que al final tenéis clientes grandes, ¿no? En el sentido de que al final vuestro cliente medio, o sea, no es un cliente que ocupa, habéis dicho, ¿no? 2 personas y pico por cliente, es decir, el volumen de proyectos es interesante. Entiendo que esto ha sido un recorrido, ¿no? En estos 14 años habéis ido creciendo. ¿Cómo lo habéis ido planteando? Bueno, primero, a mí un cliente, te voy a decir que mi objetivo de facturación por cliente es X, un bar me ofrece 2X, no trabajo con él. No tengo problemas con los bares, pero no es mi target, o sea, no es o sea, hay que saber cuál es tu objetivo. Una empresa muy grande me ofrece X dividido 5, o sea, el 20% de mi objetivo. Si la empresa tiene recorrido, confío en nuestras capacidades, confío en nuestro equipo y confío en que la haremos crecer. El 90% de las veces acertamos y el 10% nos equivocamos. Pues no te frustras, aceptas voy a decir un 10% de margen de error, que nadie acierta siempre, y no te enfades, ¿esto no ha salido bien? Pues al siguiente. Entonces, el tema está que siempre hemos buscado clientes con proyección, porque sean empresas internacionales, porque aunque sean españoles tengan un proyecto internacional, que da diferentes servicios de marketing, o que la parte tecnológica sea una área de oportunidad para nosotros. Qué bueno. Y para el que esté empezando, o sea, no sé si cómo empezaste tú o qué le aconsejarías, ¿no? Para llegar ahí, porque claro, al que está en el año 1 le queda mucho camino para llegar ahí, pero
O sea, ¿qué cositas, qué aprendizajes, qué consejos le contarías? Lo fundamental es el equipo. Si estás empezando, búscate un equipo que pueda escalar y que vaya a la velocidad de la filosofía que quieres imponer en la compañía. Cada uno define a qué velocidad quiere andar, trotar, voy a decir, andar, trotar o galopar. Cada compañía decide si quiere andar, trotar o galopar, y entre galopar puede ser galope tendido, ¿no? Si a ti no te gusta el galope tendido y trabajas en una empresa que va a galope tendido, pues no va a funcionar. Si a ti te gusta el galope tendido y tu empresa va andando, pues no, te vas a aburrir. Entonces, hacer un buen match, apostar por la formación del equipo y al mismo tiempo apostar por los clientes. Aportar valor real a los clientes. No usarlos, porque a mí en algunas agencias, pues algunas no son agencias, son personas, ¿no? Lo ven como un money maker, pero no es el planteamiento. Al final, la prioridad de una compañía que tiene un año es estar viva dentro de 5 años. De hecho, a mí la pregunta más difícil que me hicieron cuando monté la empresa es, dijeron, oye, Diego, me encanta lo que me has dicho, el presupuesto súper bien, el conocimiento fenomenal. ¿Quién me dice a mí que estás aquí dentro de 6 meses? Hablo de marzo de 2011, que esto era para ir el fin del mundo. Esta mitad de la crisis no se lleva ni el túnel ni por delante ni por detrás. Esa pregunta nadie me la preparó ni se me pasó por la cabeza. No mi respuesta, lo que tú quieres hacer en 2 años, yo te lo puedo hacer 6 meses porque me voy a encargar yo y tengo este background, esta experiencia histórica de tal que te puedo mostrar y que además conoce porque te la han contado, y yo personalmente me comprometo a hacerlo. Y de hecho, luego se convirtió en un cliente que sigo 10 años trabajando después, o sea, 14 años después sigo trabajando con él, pero en otra empresa además. Pero hay que aceptar que hay preguntas que no vas a saber la respuesta, pero hay que pensar a largo plazo, no en comprarte un deportivo nuevo. Y voy a dar un consejo, y aunque no me haya preguntado. Hay una cosa muy básica, yo de formación estudié empresariales, ¿vale? Y a mí algo que no me... Mira que tuve profesores, buenos, malos, regulares. Hay algo que no me explicó nadie. Si la empresa va mal, te hace falta dinero. Si la empresa va bien, te hace falta dinero. Piensa lo que quieres hacer con tu vida. Es muy buena, ¿eh? Aquí sale sí. un corte, porque es verdad, no lo había pensado nunca. Nos hemos quedado los dos pensando. Jolín. Sí. Bueno, aquí da mucho para pensar, sí. Sí. Y me he quedado súper pillado, Diego, porque hablas relativamente rápido y cuentas muchas cosas y hay mucho peligro de que se me escape alguna. Así que voy tomando nota lo más rápido que puedo también. Te diré que algo que ha resonado mucho conmigo es el tema de la velocidad, ¿no? Decías, oye, un equipo no solamente en el que puedas confiar, sino que quiere la velocidad a la que va tu empresa. Creo que esto pasaría en cualquier tipo de compañía, ¿no? O sea, incorporar a personas que quieran ir a esa velocidad. Me pregunto, ¿alguna vez en estos 14 años, Diego, has hecho algún cambio de marcha? ¿Has hecho algún cambio de velocidad? Sí. Lo he hecho. Yo usaba un KPI antes de la pandemia que no hubiese escuchado en vuestra vida. A la gente toma en cuenta facturación, vida, empleados, países. Número de sillas vacías de gente que tenía por contratar antes de la pandemia. 200 sillas vacías. ¿Cómo? Tienes que explicarme eso. Yo soy de Alicante y la sexta oficina que abrimos fue Alicante. Algunos piensan que la primera fue la sexta. Yo para abrir la oficina de Alicante mandé 4 personas de Madrid. Puse 40 sillas en la oficina, con 40 mesas. Moraleja cuando diré, faltan 36 por contratar. Joder. O sea, y eso fue, digamos que de repente en algún momento, como te preguntaba por un cambio de marcha, te ha venido esto a la cabeza, entiendo que ibas de alguna manera y de repente cambiaste tu ambición o... Las cosas salen bien hasta que salen mal. Llegó la pandemia, vale. Yo firmé un contrato de obligado cumplimiento en la Castellana, en Frente a las 4 Torres, pasaba de 700 metros a 1000, pues tuve un jerarquía que era, con 40 personas más disponibles. En Alicante pasaba de una oficina de 40 personas a 100 personas. Una firmé el contrato de 2 años de obligado cumplimiento que me hicieron pagar religiosamente y tuve que pagar. Y otra, pues lo mismo, al final tuve que comprar la oficina para poder tener una oficina de ese tamaño en Alicante. Me encontré con 120 sillas, mesas puestas, con toda la inversión que suponía y la pandemia. Ostras. Pues el resto, las cosas van bien hasta que van mal. Totalmente. Y
no hay nadie que le haya ido siempre bien. O sea, me da igual el ejemplo de empresario de éxito que queréis pensar y no me considero tal, simplemente digo pensar en superempresarios o al Sí, sí, final, sí. hay cosas o sea, nosotros el año anterior a la pandemia crecimos en 39 personas. Yo que iba a saber que iba a haber una pandemia y lo iba a parar todo, que nosotros estamos súper expuestos al sector turismo y que el sector turismo paraba radicalmente durante años. Pues hay que estar preparado y afrontarlo. En este caso, sin despidos, sin hacer nada drástico, pero bueno, cambio de marcha. Total. ¿Y ese cambio de marcha cómo se maneja? Porque en este caso entiendo que es un cambio de marcha hacia atrás. Es decir, oye, tengo que relajarme, tenía una visión, no voy a poder cubrirla, pero el equipo Bueno, sigue trabajando a toda velocidad. O sea, es decir, más un cambio de marcha, en vez de ir a galope tendido, a empezar a andar. ¿vale? Para mí no fue ir marcha atrás, simplemente andar. De ir a galope tendido a andar, no hay punto de comparación. Galope tendido es a lo que da el coche. ¿Vale? ¿Y esa es tu marcha habitual? Yo, bueno, sí me gusta conducir, me gusta viajar y hablo deprisa. Me lo tomaré como un sí. Buenísimo. ¿Qué tienes por ahí, Corti? ¿Tienes cositas? Pues estoy acaparando un poco. No, muchas todavía. Yo creo que otra de las cosas que tiene Royap, y Diego lo ha dicho muy, muy rápido al principio, pero que es muy relevante, es, no lo decías, ese 40% de marketing, 60% de la parte técnica, que es bastante equilibrado y por lo general es muy complicado encontrar agencias que sean capaces de compaginar los dos mundos, que es como tener dos agencias. O sea, un poco que nos contaras, Diego, un poco cómo lo habéis hecho, aprendizajes y un poco cómo lo gestionáis. Bueno, empezamos muy por si es la parte de marketing. El número 2 de la compañía, que es Luis, lleva la parte más tecnológica. Yo dirijo más los proyectos de marketing. Al final, tener equipo solvente, senior. Tú conoces perfectamente a Luis Fantini. Hay un montón de personas detrás que llevan un montón de años trabajando en Royap. Y bueno, cogiendo un camino y buscando tu camino. Por ejemplo, no me habéis preguntado por qué no hacemos Shopify. Porque hemos buscado otro camino. Si el de Shopify está muy bien, pero hay más caminos. Entonces, hemos buscado otro camino. Por ejemplo, en Sycor, que es una tecnología premium que compite con Adobe, somos el partner de referencia en Europa y Oriente Medio. ¿Quién usa Sycor? Pues L'Oréal a nivel mundial, Minor, que es el dueño de NH Hoteles a nivel mundial, o sea, compañías muy, muy, muy grandes. Si quieres ir a compañías muy grandes, tienes que tu propuesta de valor adaptarla a esas compañías muy grandes. Entonces, nosotros llevamos transformando en muchas cosas mucho tiempo. Entonces, el ticket medio de esos proyectos es 10 veces más grande que un WordPress, por decirlo, y nosotros hacemos WordPress, no lo digo con ningún tipo de ánimo. Entonces, te permite que el balance que hay entre tecnología y marketing debe estar así, que yo estoy en el punto ideal, 60-40. Al final, la tecnología nos tiene que ayudar a ejecutar de forma eficiente el marketing, pero no me gustaría que la tecnología sea quien define la estrategia de marketing. Pues, pero sin tecnología, pues hay una complicación grande. Y las grandes compañías tienen ventajas competitivas porque tienen acceso a tecnologías que una empresa pequeña o mediana como Royap pues no puede acceder porque la inversión es demasiado relevante, ¿no? Claro. Me mola lo del otro camino, porque, o sea, en el fondo dejas muy claro, hay una estrategia, ¿no? de buscar esos otros caminos, a lo mejor menos competidos y que te puedan dar otro tipo de oportunidades. ¿Cómo evalúas tú esas oportunidades? ¿O las evalúas mucho o las vas probando y te las vas encontrando? ¿Cuál es tu enfoque para encontrar esos otros caminos? Yo soy que pienso que la buena suerte te tiene que pillar trabajando. Si estás durmiendo la siesta, no te viene la buena suerte. Entonces, en función de lo que tú quieres hacer, tú lo pruebas en el mercado y a donde puedas llegar, pues tu propuesta de valor tiene sentido o no sentido. A lo mejor querías ir por la derecha y a la quinta vez te das cuenta que no es el camino, prueba por el centro y es el camino. Entonces, para mí lo bueno que tiene el marketing digital e internet, que es que voy a decir que hay espacio para casi todos. Todos los que tengan que trabajar tienen espacio, pero que está dispuesto a competir. Entonces, lo que no podemos hacer es querer hacer todo lo mismo, porque entonces, ¿dónde está la propuesta de valor? Entonces, busca un camino en el que tú te sientas cómodo, que puede ser el que hace el 80% de la competencia o no. Nos hacemos, insisto, WordPress como hacen otros, o Drupal que hacen otros, pero hacemos Sycor que hacen muy pocos. Pero es que competimos con las consultoras. Y los fees de las consultoras tienen un cero más que nuestros fees.
Claro, ahí tienes una ventaja competitiva, ¿no? Que aprovechas. Y cómo es que es muy jorobado ese equilibrio muchas veces, ¿no? De lo que has dicho tú, pruebas y si no, encuentras ese otro camino, ¿no? Pero es tan complicado no ser tan cabezón que te mueras siendo cabezón, como ser tan veleta que al final no eres capaz de tener recursos especializados para acometer los proyectos, ¿no? O sea, me parece un reto el hacerlo. Al final, primero, la cuenta de resultados te tiene que acompañar mínimamente. Si la cuenta de resultados te acompaña, o por lo menos parece que te acompaña, voy a conformarme con que lo parezca, pues tienes que seguir tu camino. Si la cuenta de resultados no te acompaña, toma decisiones. Porque al final hay que pagar las facturas y la responsabilidad de los empresarios es pagar. A proveedores, empleados, administración pública, es nuestra obligación. ¿Y tú lo vas a seguir tomando estas decisiones? O sea, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Cada cuatrimestre, anualmente? Eso? ¿Cuál es tu periodo de toma de decisión? ¿Cómo lo vas gestionando? Bueno, hay un comité de dirección que tenemos semanal. Hay reuniones mensuales que tenemos, que es así que las procuramos hacer presenciales. Y luego hay puntos pues, de revisión trimestral, semestral o anual en función de cómo vayan las cosas, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues estás menos pendiente. Cuando las cosas van menos bien, pues estás más pendiente. Y luego, pues la estrategia se acompaña con éxitos o con fracasos. Y todos tenemos fracasos. Entonces, donde ves que veas el éxito, tratas de profundizar y ahondar, y en el fracaso te dice, oye, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, o a lo mejor este no es mi sitio. Hay que ser ahí muy, muy humilde, ¿no? Es que es uno de los temas jorobados, ¿no? El ir diciendo, bueno, por aquí no es. Lo que pasa es que cuando te cuesta el dinero, la humildad es más sencilla. Me gusta, Diego, eres muy práctico, ¿eh? Se ve que aparte de estar como cuentas, yo creo, no lo has dicho así, pero lo digo yo, que estás como en el barro peleando, decías en el front, ¿no? Pero te veo ahí dándolo todo y te veo muy práctico también, de esas personas que te preguntan algo y o sea, tú respondes y parece muy lógico, ¿no? Dices, sentido común, y bueno, pero no es tan común. Al final, no era tan práctico cuando tenía 20 años menos. Al final, he tenido mucho tiempo para equivocarme estos 20 años, acertar en alguna cosa y disfrutar de los éxitos y aprender de los fracasos. Yo en la pandemia nos encerraron un viernes, yo el sábado di positivo. Yo estuve 28 días encerrado en mi habitación porque mi mujer no quería que estuviera cerca de mis hijos porque no sabíamos cuál era la consecuencia. Yo todos los días me vestí, me afeité, me puse una camisa y me puse a trabajar mis cosas y es un tema de foco. Entonces, y ya está. Y para mí era una oportunidad de controlar lo que comía y controlar mi peso, porque como todo el día bajando era imposible, no te recuerdo, y pues mira, ahora que estoy todo el día en mi casa, pues puedo controlar. Entonces, buscar siempre la cara positiva. Yo siempre digo que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. El que se empeña en verlo medio vacío lo va a vaciar y el que lo se ve medio lleno tiene posibilidad de llenarlo. No voy a decir que por mirarlo con medio lleno lo vas a ver, pero en mi experiencia empírica, la actitud positiva ante los problemas, para ser empresario hay que ser optimista, si no, mejor no seas empresario. Esto yo lo tengo súper claro. Y si no tienes un tipo positivo, pues es complicado, ¿no? Porque al final, pues cuando no hay un problema hay otro. El ser empresario cada vez tiene más complicaciones y además cada vez está más competido, porque al final, bueno, pues es legítimo, si esto es así, pero hay que tenerlo claro. Me pregunto, Diego, en este contexto, cuando hablamos eso, ¿no? de éxitos, de fracasos, de aprender el fracaso, cuando te ves en una situación, o te has visto en estos años, ¿no? En alguna situación pues, más apretada, con algo que te esté empujando, ¿cómo lo gestionas? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho contar con gente como Corti, ¿no? Y poder pegarle un toquecillo por teléfono y tal. Pero a veces, por ejemplo, en casa ni lo cuento. O sea, no sé, ¿tienes alguna red como de... o una estrategia que simplemente lo masticas y lo digieres? O sea, no sé, ¿cómo lo llevas? Porque imagino que es un peso importante. No voy a dramatizar cuando a veces hay un problema con un cliente, porque con una persona, cuando hay un problema te puedes poner delante del problema o detrás del problema. Yo como filosofía siempre me pongo delante del problema. Porque si te pones detrás seguro que te arrastra. Delante ya te arrastrará o no te arrastrará. Pero detrás te arrastra seguro. Entonces, cuando hay problemas, pues siempre digo, decir, mira, esto no sale bien, hay que tomar una decisión, creo que hay que resolver de esta manera. Y el primero que estar ahí empujando para buscar la solución y para buscar un plan de alternativa o para buscar un reenfoque, voy a ser yo. Creo que los líderes tienen que dar ejemplo, no dar con el látigo. Entonces, pero esto es muy bien de hacer los gráficos, pero luego en la realidad hay muchos que ponen los gráficos y luego no lo practican. Esto no quiere decir que hay que hacerlo.
y cualquier persona que me conoce sabe que me gusta practicar con el ejemplo al extremo. No, porque Diego, en todo lo que dices, Diego, está claro por lo que decía Miguel, que estás ahí en primera línea todo el rato para todo. Yo no puedo pedirle algo a una persona de mi equipo si yo no estoy puesto a hacerlo. No me parece legítimo. Y practico lo que creo. ¿Que a veces sale mal? Me quedo con el 90%, no con el 10%. Lo que hace es muy importante entender ese 90 y ese 10. No va a salir, por mucho que hagas nunca vas a acertar con todo, nunca vas a hacer todo bien, pues acepta el 10% de error o de gente que no responde como tú crees que tenía que responder, pues quédate con el 90% que sí lo hace. Claro. Y vas construyendo ahí, ¿no? Vas construyendo lo que funciona. Mirar para atrás y lamentarse no lleva a ningún sitio, porque a veces mirar para adelante y pensar en el futuro. Entonces, eso siempre lo he tenido claro. Porque son muchos años y aciertos y no aciertos. Y aparte Oye, dale, Miguel. Perdón. No, si solamente iba a decir que yo de los 14 que llevas y llevo la mitad, a ver si voy aprendiendo un poco, ¿no? A ver si se me va haciendo la piel dura con algunas cosas que te veo ahí como ya que, bueno, esto paso yo por encima, pero digo, hostia. Es un tema de saber relativizar las cosas y de pensar, la regla es, digo, 10% que aceptas de tasa de fracaso, de que no corresponden como tú crees que debe Es verdad. y quedarte en el 90%. Te quedas llorando por el 10%, si tienes un 80% de fracaso y un 20%, a lo mejor algo has planteado mal, ¿vale? Pero si hablamos de los ratios 10, 90, 80, 20, bueno, pues asúmelo como parte de las reglas de juego. A veces estás jugando las cartas, te toca el mono, no te toca el mono. Si toca el mono es mucho más fácil ganar. Si te toca, pues hay que jugar la partida. O sea, Total. Yo creo que esa es la actitud. Es muy jorobado aplicarlo luego porque pasan muchas cosas y al final, lo que decías tú antes, Diego, yo el trabajo de los empresarios es, al final, es ir abriendo, rompiendo el hielo, ¿no? Te vas enfrentando a todos los problemas que se va encontrando la compañía. Es tu trabajo estar gestionando esos problemas para que el equipo pueda estar gestionando la operación. Efectivamente, creo que la labor principal de los líderes, aparte de definir un planteamiento estratégico y seguir un plan estratégico, es arreglar los problemas y ponerse al frente de los problemas, no detrás de los problemas, y poner a alguien a inmolarlo. Total. Quería cambiar también de tema porque hay otra cosa muy, muy interesante que comentaste al principio, Diego, ¿no? Es la forma en la que llegáis al mercado, ¿no? Con esa inversión un poco más en comunicación, mucha participación en evento. Y es otro de los grandes temas para las agencias, es cómo escalo mi llegada al mercado de una forma u otra, ¿no? Decías, hay gente que pone comerciales, hay tal, pero me gusta mucho este approach. ¿Cómo planteas tú esto? ¿Hacéis un plan por país? ¿Lo hacéis por vertical? Veo que sigues tú muy, muy liderando toda esta parte, ¿no? Muy presente. ¿Cómo lo organizáis? Primero, el mejor comercial que puedes tener es un cliente contento. Eso, para mí, es fundamental. Aceptarlo, interiorizarlo y ser consecuente. Y además puedes contratar un comercial o estrategia de comunicación, lo que quieras. Pero eso además para mí no es un MVP. Y voy a decir que al menos el 51% del éxito de Royal viene de sus clientes y de su equipo. Un equipo que lleva muchos años trabajando juntos, que confía en el equipo, que confía en el trabajo, que confía en que la empresa siempre más responde. Y luego viene estrategias comerciales con equipos push, pull, como queramos. Pero para mí la premisa de partida es tener muy claro cómo tratas a tus colaboradores y cómo tratas a tus clientes. Después sobre eso, pues nosotros ahora tenemos un plan de marketing tanto para Colombia como para México, para Argentina, Portugal y para España. A España le toca menos de lo que toca porque tiene más penetración, pero donde se lleva la mayor parte de la pasta de comunicación. Al mismo tiempo, pues hay cosas naturales que te invitan de forma natural en España y que en otros países no te conocen y no es tan fácil que te inviten de forma natural. O sea, claro, se junta un poco todo, ¿no? Pero es hacer que, yo siempre lo digo, cuesta mucho más mover un coche de 0 a 40 km por hora o consume mucho más gasolina que pasar de 40 a 80 por hora. Entonces, lo que cuesta es ponerlo a rodar. Lo importante es que si lo has puesto a rodar, no lo pares. Entonces, la comunicación, hay muchas maneras de hacerla, pero si empiezas, no hagas un arreón, te pongas a 120 y luego pongas a 0 y luego a 120 a 0.
Más vale muchos poquitos que un mucho y luego 3 parones. La constancia. Al final, a mí hay clientes que me ha costado 5 años ganarlos. Hay que estar después 5 años dispuestos a hacer siguiendo el pico y la pala. Bueno, pues hay que estar dispuesto. Y en esta línea, Diego, ¿cómo? Porque yo, otra de las cosas que veo es que a la gente le cuesta mucho plantear, por ejemplo, presencia en un evento. O sea, ¿qué es lo que buscas en un evento? Y cómo luego generar negocio a medio o largo plazo, por lo que entiendo por lo que dices, que no es, evidentemente no es algo del evento con 3 clientes, sino es algo con relaciones y cómo las gestiono para que luego eso me genere negocio. Yo los veo los eventos como banners. La tasa de conversión de un banner es casi cero. Pero te genera un impacto que tú puedes trabajar sobre él. Si tú haces muchos banners y luego no haces retargeting, pues esas audiencias no te sirven de nada. Ahora, tú vas a un evento, a lo mejor te cuesta 3 años hablar con la misma persona en el evento hasta que el tercer año te compra como cliente. Entonces, si tú haces un evento aislado y buscas la retiro de forma aislada, probablemente, por decir casi 100% seguro, no va a ser rentable. Si haces un plan a 3 años y miras formas en 3 años y tienes capacidad financiera durante 3 años esta operación, a lo mejor la perspectiva cambia. Entonces, para mí es comunicación. Y al final, luego a lo mejor es el amigo Miguel, el amigo Corte que ha llamado, le ha recomendado no sé quién, pero te vio en el evento, entonces ya es la... ¿Quién es? Claro. ¿La conversión es last click? Pues no, aquí hay una atribución de todo el funnel. O sea, entonces yo le hago una analogía totalmente con la publicidad. Entonces, con un solo clic convertir, pues hombre, pues a veces sí, pero tiende a ser magia. Sí. No, muy de acuerdo y muy de acuerdo en la atribución, que cuando lo ves por último canal te distrae mucho, luego dices, cuando analizas todo lo que puedes controlar, ¿no? Puntos de contacto con un cliente, pues muchas veces es gente que has tenido, lo sepas o no lo sepas, 10, 15, 20 puntos de contacto, porque hay muchos de ellos que no te enteras, es que fulano les ha hablado, el otro no sé qué. O participaste en no sé qué, te leyó en LinkedIn, te veo en Google, lo que sea. Al final es lo que le vendemos a nuestros clientes, lo que llamamos la parte de publicidad. Pues si tú le dices a un cliente que no vas a hacer clic y conversión, que hay un proceso, un funnel, pues aplícate a ti el funnel. Oye, ya que hablamos mucho de clientes contentos y demás, ¿cuál es vuestra tasa de cliente recurrente? Porque, claro, como encima tenéis distintos tipos de modelos, de proyectos y demás, ¿cómo lo gestionáis? Te diría que al menos el 70% de la facturación son de clientes que llevan más de 5 años con nosotros. Oh, qué bueno. O sea, más de 5 años, no de uno para otro. Eso me gusta. La media de los clientes, yo creo que ahora mismo estamos fácil en 8 años de media con nosotros. Sale muy caro perder a un cliente y cuesta mucho dinero ganar a un cliente. Y esto todo el mundo lo dice, pero luego no es consecuente con ello. Porque hablamos del evento, de lo que acabamos de decir, de cuánto cuesta el evento, 7 veces, los 8 impactos, empezar con poco a poco, que confíe en ti. Entonces, es importante que los clientes sientan el interés y el cariño y aceptar que no todos los clientes son para todas las agencias. Entonces, si un cliente no es tu target, mejor no compres un problema. Por ejemplo, o sea, mejor si tú tienes un efectivo de fee 10x mensuales y alguien te ofrece X y no te interesa y sabes que no vas a hacerle ni caso, o dices, oye, voy a apostar por un 5% de clientes pequeños por si pueden crecer, que eso es una manera, pero si no tienes algo más allá, eso va a convertir en un fracaso. Que además entre que pierdes no pierdes, te vas a distraer, vas a perder el foco. No, a ver si lo recupero, ahora le llamo, hay que entender que es tu cliente y hay que saber decir que no. Sí, ese pues foco, ¿no? Fácil. Sí, tener claro tu cliente fit y si lo dice Miguel, es luego jorobado, ¿verdad, Miguel? Sí, yo lo veo siempre como Jorge García, creo que decía como que ganas el derecho también a decir que no, ¿no? O sea, como que empiezas y a veces dices a todo que sí y poco a poco vas entendiendo dónde aportas más valor. Yo decía que sí a todo el principio, no voy a engañar. Claro. Pero en el momento que tienes una mínima atracción, céntrate en lo que aporta valor y no en distraerte. Yo no lo tenía claro cuando empecé, pero es lo que he aprendido con los años. Total. Me interesa mucho en un proyecto con clientes con tanta longevidad. Entiendo también que además clientes, como has comentado antes, clientes patrocinadores, ¿no? Que te pueden acompañar a otro país.
pues la importancia de una relación muy estrecha como la que puedes ofrecerles tú estando tan pendiente, ¿no? Y con ese trato continuado que decías, Diego, pero no sé si hay algún tipo de estructura de trabajo o dentro del equipo hay alguien que tiene la responsabilidad, digamos, de generar, entiendo que sí, ¿no? De generar crecimiento dentro del cliente. Entiendo que estas personas son los project managers. Los project managers tienen primero, hacer que las cosas ocurran. Es que fíjate qué simple es. Bueno, simple, pero es difícil de explicar. No todo el mundo lo entiende a la primera, ¿eh? Si las cosas no ocurren, vas a perder el cliente. No, es que la culpa tiene el cliente. Pues si no eres capaz de hacer que ocurran, vas a perder el cliente. O que puede haber una segunda capa de conversación que alguien con mayor relación diga, oye, mira, es que esto lo estamos planteando de una manera desproporcional y esto no funciona. O simplemente, a lo mejor hay que ayudar al project manager para que las cosas ocurran. De una forma más oficial o de una forma más extraoficial. Pero al final lo importante es que las cosas ocurran. Totalmente. Las empresas contratan agencias para que le resuelvan problemas, no para que le generen nuevos problemas. Y eso no siempre lo entendemos. Estoy bastante de acuerdo contigo. Y fíjate, por un lado tú estás hablando todo el rato de que las cosas sucedan, es decir, oye, cuando ya tenemos un proyecto en la mesa, que esto, digamos que vaya al éxito, pero también hay una mentalidad muy típica de consultora, que no sé hasta qué punto tienes en mente o te representa o no, por eso te pregunto, de lo que llaman la mancha de aceite, ¿no? El crecer dentro del cliente. Pensaba en ese crecimiento que tienes. ¿Es un crecimiento basado simplemente en que, simplemente muchas comillas, en que hacemos un buen trabajo? ¿O hay algunos mecanismos en los que intentamos, jolín, pues ya que hacemos un buen trabajo, ¿qué herramientas tenemos para crecer dentro del cliente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el cliente entienda el valor que estamos aportando? ¿Hay algunos recursos que estáis poniendo en marcha para eso, Diego? Hay una muy buena y muy barata. ¿Vale? Hablar con él y escucharle. Eso que decía de la lógica, es que es aplastante, ¿no? Escucharle. Pero no con un tips corriendo mientras está respondiendo y el WhatsApp, no. Buscar la manera, a veces que algunos por perfil quieren que sea muy tecnológico, otros tomando café y otros invitándolos a comer. Vale, bueno. Pero hablando con los clientes. Mi gran recomendación, hablar con vuestros clientes. Construir una relación y entender sus dolores. No solo penséis en los vuestros. Que se dice fácil, pero por lo que dices tú, Diego, luego no se practica tanto. Debería ser obvio. A veces esto que es obvio cuesta dinero. Pero es que perder el cliente puede costar más dinero. No es un problema, coge una calculadora y echar cuentas. Yo soy una persona muy racional, muy numérica. No, tiene todo el sentido. Yo me saco unos cuantos clips de toda la entrevista, como de, aparte de clips muy al grano, que lo van a petar, porque Diego tiene ahí unas cuantas frases como que son para tatuarte, ¿sabes? De venga. Total. ¿No se ha visto la película esta de Memento, que se va tatuando cosas para no olvidarse, ¿no? Pues así sería, ¿no? Te vas haciendo los tatuajes de Diego. Pues, oye, yo no sé si tienes, Corti, alguna cuestión final. Si no, para ser muy respetuosos también con el tiempo de Diego, yo creo que podemos ir cerrando. Vale. Y tengo un pequeño resumen que suelo intentar hacer, Diego. Hoy me lo has puesto difícil, ya te conoces tú, que hablas a toda velocidad. Y hoy estoy intentando seguir todo lo que cuentas y tomar notas para hacerte como una especie de homenaje, ¿no? Oye, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, de haber sido capaz de recoger lo que nos has contado así a grandes rasgos, y si hay algo en lo que me equivoco, por favor, házmelo saber mientras lo cuento para no quedar especialmente mal. Bueno, empezabas hablando, antes de empezar decías, no he traído nada preparado. Digo, joder, pues, pero desde luego tu empresa te la conoces bien, ¿no? Y me ha quedado muy claro en varios puntos que desde el principio tenías la idea de crear una empresa con personas contentas, no solamente clientes y empleados, sino también que consiga generar conocimiento, ¿no? Has hecho hincapié en esto, en personas sin conocimiento, y me ha resultado muy interesante. Oye, como CEO y socio único de la compañía, 14 años tiene Royap, 160 personas, divide más o menos 40% equipo tecnológico, 60% marketing, pero aunque estáis en diferentes países, todos alrededor de una única cuenta global de resultados. A nivel de estructura, pues está el comité de dirección, los heads, los managers y un departamento de recursos humanos y de finanzas y de administración. Hablabas de cómo este trabajo sobre una única cuenta global os permite ser súper líquidos a nivel de ofrecer soluciones, y que estabais en una facturación de unos 10 millones con un crecimiento más o menos del 10% y un EBITDA cercano al 8%, y que además cuando te preguntamos por rentabilidad y por EBITDA nos decías, oye, es que
no todo es rentabilidad, ¿no? Siempre nos contás esta idea de compañía, qué es lo que quieres y dentro de que la empresa sea rentable, que te permita, como decías, pues pagar nóminas y tener crecimiento, que era muy importante que los clientes y que el equipo estuvieran contentos. Hablábamos a nivel de número de clientes precisamente y te preguntábamos por ello. Nos decías que si consideráis pues, que más o menos un cliente, aunque esté en varios países y una marca es un cliente, tendríais alrededor de unos 60 clientes que os colocan en un ratio de más o menos 2,5 personas por cliente, que lo tenías además súper en la cabeza cuando te lo hemos preguntado. Cuando te hemos tirado un poco para conocer los tipos de proyectos que hacéis, hemos visto que ponías por delante adaptaros al cliente. Me ha gustado mucho la frase de esas frases de tatuarse, ¿no? RoyUp es pequeña para ser grande y grande para ser pequeña, ¿no? Entonces, nos adaptamos mucho al cliente y tenemos personas contratadas a tiempo completo, que bolsas de horas, que proyectos. Cuando Corti ha profundizado sobre la parte de internacionalización, has hecho hincapié en que la diferencia entre los países no son solamente los idiomas, sino que también los códigos, ¿no? Que a veces no los entendemos, que no es nada fácil y que ahí entran también los contextos, las normativas, los contratos. Y nos hablabas cómo tenéis como si fueran dos ejes de crecimiento. Uno sería desde España hacia LATAM y otro desde Portugal hacia Brasil. Y cómo, bueno, pues digamos que el que mayor éxito está teniendo es el de España hacia LATAM, como parece que tiene bastante sentido. Y comentabas también, lo hemos citado un par de veces, que para ir a otro país lo mejor para vosotros será encontrar un cliente patrocinador, ¿no? Ese cliente al que, digamos, con el que podéis trabajar para entrar en un nuevo país cuando tienen necesidades en la entrada de ese país y te permite suavizar las pérdidas iniciales, ¿no? Comentabas que siempre que entréis en un país, pues es muy razonable que al principio pues las cosas no salgan todo lo bien que a uno le gustaría, ¿no? Sino que tenemos que invertir para luego conseguir recuperar retorno. Hemos hablado del cliente, ¿no? Profundizamos sobre ello con esta idea de cliente patrocinador y hablabas de tu visión de cliente de largo plazo, ¿no? Que esto a veces exige ser injusto, a veces dar más de lo que hace falta, pero pensar siempre en esas calles que decías de dos direcciones, tanto para equipo como para cliente, y hombre, dentro de que fueran eso, en dos direcciones y que fuera justo, que a veces tiene uno que soltar y no mirar al presente, sino pensar un poquito en lo que puede venir. Además, en este sentido te preguntamos, oye, bueno, pero ¿cómo pones la raya, ¿no? ¿Cómo decides que sí y que no? Y decías, es que conozco a todos los clientes, de forma personal, ¿no? Y que este trato personal es un diferencial que además traías como una oportunidad para todas las empresas de tamaños quizás más pequeños, ¿no? Que lo tenemos todos a mano, ¿no? La capacidad de llegar a nuestro cliente y de tener una relación muy directa con ellos. Al hablar sobre el rol, lo hemos visto, estás súper conectado a la parte frontal, ¿no? Y decías que eso permite a tu equipo también estar en la parte de back, generando la operación. Y que además también estás muy presente en la parte de generar visibilidad. Aunque tienes equipo que te acompaña y estés fomentándolo, desde luego tienes un protagonismo también interesante. Por aquí ha venido la idea de cómo la comunicación interna es compleja y que hasta 50 personas es relativamente fácil, pero se empieza a complicar a partir de ese número y que es muy fácil también que a partir de superar las 100, de repente tengas como una especie de separación de la realidad, ¿no? Y que sea un poco imposible conocer las circunstancias de todos los compañeros. Hemos intentado profundizar en la forma de trabajo con los clientes. Has puesto bastante hincapié en que utilizáis una herramienta de gestión que intentáis que el cliente se suba a ella, supongo que también para minimizar fricción y estar en una misma herramienta, aunque a veces hay que adaptarse, como decías al principio, que tenéis en el equipo en general perfiles híbridos y que a veces el tener varias oficinas, de hecho, es una ventaja porque os permite compensar unos perfiles con otros, ¿no? Y ser un poquito más flexibles y más líquidos también a la hora de gestionar esos proyectos. Has comentado que esa gestión de proyectos es absolutamente clave y en varios momentos de la conversación han salido los project managers, ¿no? No solamente a la hora de gestionar los clientes, como decías al final, de conseguir que las cosas sucedan, sino como persona que tiene que estar 100% centrada en el proyecto y asegurarse de que llegue a éxito. Has comentado que, decía Corti, bueno, vale, ¿y cómo hacemos esto cuando empezamos, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar cuando empezamos? Y decías, para empezar, lo más importante es apostar por el equipo, apostar por los clientes y valorar siempre tener un equipo muy alineado con tu velocidad, ¿no? Me ha gustado a mí mucho la velocidad y he visto que me he quedado como... que te he hecho varias preguntas al respecto, que para mí es relevante. Te preguntaba por cambios de velocidad y decías que sí, que has tenido que hacer algunos cambios de velocidad, entre ellos entre la pandemia, y que tenías un KPI súper curioso que era el KPI de las sillas vacías. El que quiera saber un poquito más se tendrá que escuchar el resto del capítulo. Hemos intentado evaluar un poco tu camino, ¿no? El camino de RoyUp, y veíamos que hay cosas en las que sois diferentes. El ejemplo que ponías era
no hacemos Shopify, ¿no? Hemos elegido otro tipo de partnerships que nos llevan a empresas que son un poco diferentes, que nos permiten modular una propuesta de valor que encaja con el tipo de cliente que queremos. Súper interesante para tomar ejemplo. Y cuando hablamos de alinearnos dentro de ese camino, comentabas algunos rituales. Oye, tenemos un comité de dirección semanal, tenemos unas reuniones mensuales presenciales, o por lo menos intentamos que sean presenciales, y otros catch-ups que son trimestrales, que a los que prestas más atención cuando las cosas están un poco torcidas que cuando va todo bien, ¿no? Que también me parecía, pues igual, pues muy sensato, ¿no? Oye, si la cosa está complicada, pues ponle un poquito más de atención, ¿no? Hemos hablado de fracasos, hemos hablado de éxitos y en algún momento decías, oye, en la mejor posición para enfrentar un problema es siempre delante. Si te va a arrastrar, te va a llevar igualmente, pero mejor que estés delante para verlo venir que te lleve por delante estando por detrás, ¿no? Y esto nos ha llevado a profundizar un poco sobre lo que significa liderazgo para ti. Y contabas que, vamos, esto no lo has dicho tú, pero lo he apuntado yo, que para ti liderazgo es puro ejemplo, ¿no? O sea, es dar ejemplo. Y bueno, eso me ha parecido interesante, ¿no? Tanto lo de estar delante de los problemas como esa gestión del ejemplo, o esa gestión de liderazgo como ejemplo. Hemos estado también hablando de llegar al mercado, ¿no? De cómo articular esta llegada. Decías que estabais haciendo algunas acciones de comunicación, pero que no teníais equipo comercial como tal. Y decías, mira, la base de cualquier acción comercial es tener un cliente contento, ¿no? Y a partir de ahí, cualquier otra cosa es complementaria. Y para eso nosotros pues tenemos un equipo sólido que lleva mucho tiempo trabajando y nos permite conseguir pues esta base sobre la que luego estamos construyendo. Y cuando hablamos de esa parte de comunicación y preguntamos por los eventos, me ha encantado otra de esas frases para tatuar que decía Corti, los eventos son como los banners, no funcionan si no haces retargeting. Pero en cambio, si esperas en el tiempo y insistes, pues digamos ahí es donde sucede la magia, ¿no? Has hecho mucho hincapié sobre cómo de caro es perder un cliente y cuando hablábamos de cómo consigues crecer dentro de los clientes nos traías el tip definitivo, hablar con ellos. Siéntese usted con su cliente. Oye, me ha encantado eso del 10% del fracaso como algo a tener en cuenta. Oye, el 10% será un fracaso. Si es el 90% es una faena, pero si es el 10% es natural, acéptalo, tira con tu vida. Se nota, Diego, la altísima implicación que tienes en el proyecto. La verdad es que, ya lo comenté antes, pero me parece un emprendedor de esos que en el mejor de los sentidos está en el barro, ¿no? Así que enhorabuena por tu recorrido, tanto el tuyo como el de Royap, y muchas gracias por venir a compartirlo. Todo un placer, creo que has conseguido hablar más deprisa que yo. Enhorabuena por conseguirlo, porque el resumen lo has hecho más rápido que yo. Y nada, la verdad que todo un placer y muchas gracias por la labor divulgativa que hacéis para el sector. Muchísimas gracias, Diego. Que vengan otros 14 añazos y os sigáis comiendo el mundo, que sois todo un ejemplo, que os veamos. Muchas gracias. Un abrazo enorme a todos. Abrazón.